Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de arreglos en JavaScript en donde vamos a ver de hecho los nuevos métodos de arreglos que podemos utilizar desde este año. Es decir, en el estándar de ECMAScript 2023 ya se han aprobado nuevos métodos, así que el día de hoy quiero darles un vistazo rápido para que ustedes también puedan aprender cómo utilizarlos y de qué se tratan. Por lo general estos métodos están enfocados a no alterar algún valor dentro del arreglo, pero para aquellos que quieran conocer mucho más del lenguaje les va a servir bien, además que eventualmente podrían llegar a necesitarlos en el frontend o en el backend. En este ejemplo voy a estar utilizando Node.js, pero también les voy a dar un comentario para que puedan ver si lo pueden utilizar también desde el frontend. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero. Así que voy a venir aquí en mi escritorio y voy a crear una carpeta que en mi caso voy a llamar js-arrays-2023. Voy a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código y a partir de aquí vamos a abrir una terminal. Y en mi caso voy a mover la terminal hacia la derecha. Así que voy a dar un clic derecho aquí en esta parte donde están estas pestañas. Y vamos a escoger esta opción que dice Panel Position Right. De esta forma la terminal va a la derecha y el código aquí en el centro. Entonces, primero vamos a aprender de un método que se ha aprobado este año, que es el método de findLast. Para poder entender, primero vamos a crear aquí un archivo llamado findlast.js. Y muy importante, para que puedan hacer el ejemplo del día de hoy, necesitan tener Node.js actualizado a la versión 20 o superior. Si ustedes tienen la versión 20 o superior, pues van a poder ejecutar los ejemplos. De hecho, pueden comprobarlo aquí en la terminal. Si ejecutan node --version, van a ver la versión que tengan. En mi caso yo tengo la 20.10, pero si tienen una 21 o cualquier otra versión que salga futuro, pues va a funcionar exactamente igual. La razón es que justamente a partir de la versión 20 ya está disponible estos métodos desde Node. Ahora, en cuanto al navegador, voy a darles un comentario al final en donde ustedes van a poder ver en dónde van a poder utilizar o en qué versión de qué navegador van a poder utilizar estos métodos. Primero vamos a ir con lo básico. Nosotros vamos a crear un arreglo aquí. Por ejemplo, aquí tengo un arreglo de números que está conformado por algunos números que están desordenados y demás, no hay ningún problema. Pero supongamos que yo quiero encontrar el número 100 en esta lista. Bueno, lo que puedo hacer es utilizar un típico método que ya tenía JavaScript que se llamaba el método find. De hecho, ustedes buscan numbers.find y lo que hacía es que si ustedes buscaban el número, por ejemplo, escribían el número X y colocaban alguna condicional, por ejemplo, si X es igual a 100, pues esto le iba a dar el número que he encontrado. Vamos a guardarle una constante foundNumber, por ejemplo. Y ya con esto, pues si encontraba el número 100, pues se iba a guardar en esta constante. Entonces vamos a verlo por consola. Le digo muéstrame por consola foundNumber. Y listo. Con esto entonces, si yo ejecuto, le digo node y ejecuto el archivo que se llama findlast.js, vamos a ver que encuentra el número 100. Ahora esto ya lo conocemos. Este es un método bastante típico de JavaScript. Pero otra forma de escribirlo es de esta forma, colocando aquí llaves y colocando la condicional de esta forma. Si x es igual a 100, pues vamos a decirlo que retorne el número. O también otra forma de, en este caso, o retorna x en este caso. O una forma más simple es simplemente decirle aquí que retorne si x es igual a 100. Y si yo guardo y ejecuto, es lo mismo. Ahora, hago esto porque justamente antes de este retorno yo puedo ejecutar lógica. Por ejemplo, puedo mostrar un console log. Y aquí dentro de este console log puedo mostrar el valor de x. Vamos a colocarle simplemente x de aquí. Pero de hecho voy a concatenarlo. Entonces aquí voy a colocarle x y voy a concatenarlo con x. ¿Okay? Vamos a guardarlo. ¿Okay? Entonces voy a ver por consola mientras se va recorriendo. Entonces si yo limpio aquí la terminal y ejecuto esto nuevamente, vamos a ver que primero x se comparó con 10, luego se comparó con 35, con 55 y así. Y pueden ver que al final pues llegó al número 100 y allí es donde acabó en este caso de recorrer. Ahora el asunto es para que ustedes vean la importancia del método que les voy a explicar. Es que cuando yo utilizo el método find, él recorre desde izquierda a derecha. Empieza en 10, luego 35, 55 hasta que llega al número. Esto es normal. Pero aquí si ustedes lo notan al lado yo tengo dos valores nada más. Entonces si quiero evitarme algunas iteraciones pues podría empezar de derecha a izquierda. Entonces, para poder hacer eso, en lugar de utilizar un find, puedo utilizar el nuevo método que se llama findLast. Si yo guardo esto y ejecuto nuevamente node findLast, pues vamos a ver que ahora las iteraciones han disminuido. Ya no está recorriendo 10, 35 ni nada de esto, sino que ahora está recorriendo 30, 20 y luego llega a 100 y me ahorro algunas cuantas iteraciones. Y pueden ver que al final retorna lo mismo. Así que esto es muy útil cuando ustedes saben que al utilizar el método findLast van a evitar algunas iteraciones. Luego, así como tenemos este nuevo método, también existe otro nuevo que se llama findLastIndex. De hecho, vamos a crear un nuevo archivo aquí que se llama findlastindex.js. Y este nuevo método lo que hace es de hecho también ser una alternativa a un método que ya existe.
Por darles una idea, si nosotros colocamos el mismo arreglo de números y ahora por ejemplo yo quiero buscar el índice del número 100, pues tendría que empezar a recorrer y contar. Este sería 0, 1, 2, 3, 4 y este sería el 5. Entonces ya existe un método para eso que es normal de JavaScript, es decir, es un método que ya se usa mucho, que se llama findIndex. Entonces yo simplemente le digo que al recorrer, si x, el valor que se está recorriendo, es igual a 100, que retorne el índice encontrado. Vamos a guardar esa en una constante llamado foundIndex. Y de momento voy a mostrar por consola foundIndex. Si yo guardo esto y ejecuto, por ejemplo vengo aquí en Node y ejecuto findLastIndex.js, vamos a ver que el índice que he encontrado es el 5, porque de nuevo es el número que yo les dije que es su posición. Ahora, pero el tema es justamente que esto también itera de la misma forma, de izquierda a derecha. Entonces primero compara con este número y así. De hecho, para comprobarlo, pues puedo escribir esto de otra forma. Entonces le digo, vas a retornar si x es igual a 100. Y antes también puedo mostrar por consola el valor de x o el valor de un string x con el valor de x. Guardo y si ejecuto esto, pues vamos a ver que primero se comparó con 10, con 35 y así hasta llegar al 100. Entonces lo mismo que teníamos antes, si yo escribo aquí el método findLastIndex en lugar de findIndex y ejecuto nuevamente esto, me va a retornar el índice 5, es lo mismo, solamente que ahora he hecho menos iteraciones porque he empezado de derecha a izquierda. Primero empezó aquí 0, 1 y pueden ver que no me ha retornado 3, que ustedes podrían pensar eso, sino me ha retornado 5 porque en realidad ese es el valor en la posición de la lista. Entonces al final me da el mismo resultado, solamente que está iterando mucho menos. Quizás aquí tendrá un tipo de cálculo restando la longitud menos el valor que he encontrado, pero lo bueno es que al final obtengo el mismo valor. Ahora, muy aparte de estos métodos, también existe uno nuevo que también está relacionado con, al ser una alternativa a un método que ya existe, que se llama toReverse. De hecho, vamos a crear aquí un archivo que se llame toReverse.js y vamos a hacer lo mismo. Para entender esto, cuando nosotros queremos ordenar en JavaScript un arreglo, vamos a colocar aquí un arreglo de ejemplo. Nosotros vamos a entender que podemos utilizar un método que se llama reverse. De hecho, si yo veo por consola los numbers, de momento voy a ejecutar esto, le digo vamos a ejecutar node toReverse.js. Vamos a ver que aquí está el arreglo. Y si yo quiero modificarlo, ya existe un método de arreglo en JavaScript, que si yo llamo numbers y le escribo reverse, pues esto lo que va a hacer es cambiar el orden de los elementos. De hecho, si yo aquí nuevamente muestro aquí debajo numbers, pues vamos a ver si realmente ha cambiado. Entonces vamos a ejecutar nuevamente y pueden ver que primero el arreglo estaba en 1, 2, 3, 4 y 5 y luego cambió a su contrario. Pero esto tiene un pequeño detalle, y es que si lo notan, yo he modificado el arreglo original. Es decir, esto está mutando los valores del arreglo. Lo que quiere decir que este numbers ya no tiene este valor, sino que ahora los tiene invertidos. Tiene este valor de 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, hay ocasiones que dependiendo de la aplicación no vamos a querer esto, sino vamos a querer crear un nuevo arreglo ordenado manteniendo el arreglo original intacto. Entonces, para poder hacer eso está el nuevo método llamado toReverse. De hecho, vamos a cambiar reverse por toReverse. Y esto lo que va a hacer es prácticamente lo mismo, lo va a invertir, pero el numbers lo va a dejar igual. De hecho, si nosotros ejecutamos esto y vamos a volver a ejecutar, pueden ver que el arreglo se mantiene igual. ¿Y por qué se mantiene igual? Porque numbers no ha cambiado. Pero esto me retorna un nuevo arreglo, que yo lo puedo llamar, por ejemplo, el nuevo arreglo reverse number, vamos a decirle. Y este nuevo arreglo, pues ya lo puedo mostrar en consola. Entonces yo tendría numbers con su valor original. De hecho, vamos a moverlo al final para ver cómo quedan. Ok, vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Y aquí vamos a ver que numbers originalmente tiene su valor. Ok, está tal cual. Y luego tengo un nuevo arreglo que se llama reverse numbers, que tiene el mismo arreglo anterior, pero invertido. Entonces de esta forma ya tengo los dos datos y ya no tengo que estar preocupándome de haber modificado el arreglo anterior. Entonces esto es para que nosotros lo podamos utilizar en frameworks como React, por ejemplo, que utilizan mucho la programación funcional y no se requiere mutar el arreglo. Ahora, con la misma idea de no mutar el arreglo, también hay otros métodos que se les va a hacer mucho más fácil entenderlo. Por aquí, por ejemplo, puedo crear un nuevo método que se llame toSort, que es también un nuevo método de arreglos de JavaScript. Y ese toSort lo que nos va a permitir es justamente, como su nombre indica, ordenar elementos. Pero para poder entenderlo primero vamos a crear un arreglo de números. Por ejemplo, yo aquí voy a colocar arreglo de estos números aleatorios que empiezan 11, 5, 7 y demás. Como pueden ver, no están ordenados. Pero para ordenarlos yo puedo utilizar aquí el método que ya conocemos de JavaScript, que se llama sort. Y este método sort pues recibe dos valores, o mejor dicho, recibe una función con dos valores. El primero sería el primer elemento y el que le sigue, A y B vamos a llamarle. Y simplemente tenemos que restar A menos B para que se ordenen. Entonces esto de aquí nos va a dar
un nuevo arreglo ordenado, vamos a llamarle sorted numbers, por ejemplo. Y vamos a ver por consola ambos, puedo ver numbers y puedo ver sorted numbers. ¿Ok? Vamos a guardarlo. Y si yo ejecuto esto, ejecuto node to sort y doy un enter. Bueno, aquí ha fallado porque no está definido, es porque aquí me ha faltado colocarle los paréntesis. Ok, ahora sí, vamos a guardarlo. Vamos a volver a ejecutarlo. Y pueden ver que ahora, cuando yo muestro numbers, me muestra los números ordenados, 5, 7, 10, 11, 12, 23, 44. Pero lo que me ha devuelto también está ordenado. Es decir, este sort ha modificado nuevamente el arreglo original. Sí me está devolviendo el arreglo ordenado, pero también ha modificado el arreglo original, lo que no es ideal porque en este caso nosotros quizás vamos a querer mantener esto como estaba y solamente el nuevo arreglo es el que debería estar ordenado. Entonces, para corregir esto está el nuevo método que se llama toSort y lo que va a hacer es prácticamente lo mismo, pero si yo lo ejecuto, vamos a ver que el arreglo original está exactamente igual, es decir, el arreglo de numbers no se ha tocado. Pero el segundo arreglo, el que retorna, sí está ordenado. Entonces de esta forma tengo el numbers original, la constante que no ha sido modificada, y el sorted numbers ya tiene el nuevo arreglo, pero con los elementos ordenados. Y de nuevo con la misma idea de poder ordenar elementos o operarlos sin la necesidad de modificar el arreglo original, también tenemos un método alternativo a splice que se llama toSplice.js. Vamos a crear un archivo que se llama toSplice.js. Y aquí lo mismo, voy a crear ya no un arreglo de números, sino vamos a crear un arreglo de strings. Por ejemplo, voy a crear un arreglo de tareas donde tengo tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Y si yo quiero empezar a, supongamos, quitar este elemento y añadir 2 en su lugar, nosotros ya teníamos un método en JavaScript que permitía hacer eso, que era el método de splice. Es decir, si yo escribo aquí de tareas splice, este recibe dos parámetros. Primero, desde dónde va a empezar a eliminar un elemento o de dónde va a empezar a contar, que sería aquí, vamos a decir el número 1, 0, 1 sería la tarea 2. Entonces le digo desde aquí, desde el 1 va a empezar a contar. Y vamos a decirle que va a quitar ese elemento. Le digo 1. Esto lo que va a hacer es que va a quitar la tarea 2 del arreglo. Y luego le voy a decir qué es lo que va a insertar. Ese sería el tercer parámetro. O los parámetros que vienen son los que va a insertar. Entonces le digo, allí vas a insertar una tarea 4. Y vas a insertar también una tarea 5. Vamos a colocarle. Entonces esto lo que va a hacer es que el arreglo, el primero va a quitar, va a empezar desde la tarea 2. ¿Ok? Luego va a quitarlo. Vamos a colocarle esto, luego lo va a quitar. Y luego esa tarea 4 y la tarea 5 lo colocaría aquí adentro. Es decir, colocaría tarea 4. Vamos a colocarlo aquí. Y luego colocaría tarea 5. Esto es básicamente lo que hace el splice. Pero bueno, en nuestro caso, vamos a ver qué es lo que retorna. Entonces vamos a decirle, esto va a retornar una constante que se llama splice, por ejemplo. ¿Okay? Y vamos a ver por consola cómo ha quedado el arreglo. Entonces si yo ejecuto esto, le digo node toSplice.js. En este caso ha quedado tan solamente el arreglo, bueno, ha quedado aquí task3 porque aquí quité el task2. Vamos a dejarlo como estaba. Ok, así empieza. Entonces ahora sí vamos a ejecutarlo. Y pueden ver aquí que en este caso el splice me está retornando solamente el valor que he quitado. Es decir, el task splice lo que hace es decirme el valor que he quitado y lo devuelve. Pero si yo quiero ver cómo ha quedado las tareas, pues aquí debajo le digo por consola, muéstrame el arreglo de tareas. Y si yo reviso, vamos a darle un enter. Pues aquí está el valor que he quitado y así es como quedó el arreglo ahora. Task 1, Task 4, Task 5 y Task 3. ¿Ok? Ha quitado este valor y he colocado esos dos allí. Pero bueno, esto de aquí lo que ha hecho es que de nuevo ha modificado el arreglo original. Entonces, si nosotros queremos dejar intacto estas tareas y que nos retorne un nuevo arreglo con las tareas modificadas, pues ya no utilizamos el splice, sino simplemente cambiamos esto por toSplice. Y ahora de esta forma, pues vamos a tener... el splice ya no va a retornar solamente los datos que he quitado, sino va a retornar el nuevo arreglo, pero con los datos ordenados. Entonces vamos a verlo. De hecho, primero vería las tareas que eran originalmente y luego serían las tareas modificadas. De hecho, aquí voy a colocarle task splice. Y aquí esto sería el resultado, task splice. Ok, entonces de nuevo, task va a ser el arreglo original. Esto los va a quitar, los va a ordenar, o mejor dicho, va a añadir dos elementos nuevos. Y este va a ser un nuevo arreglo. Entonces tareas no se va a modificar. Vamos a verlo. Y pueden ver que está task 1, task 2 y task 3, el arreglo original. Y luego cuando yo pasé con el splice ha cambiado y me ha dado un nuevo arreglo. Entonces ya tengo dos arreglos y de esta forma mantengo el valor original. De hecho, si se dan cuenta, prácticamente todos los métodos que estamos viendo, su idea es que no tengamos que mutar el arreglo. Y de hecho con la misma idea también hay un método más que voy a mostrarles que se llama with.js. Vamos a crear aquí un archivo with.js. Y lo mismo aquí, vamos a crear aquí un arreglo de nombres, por ejemplo. Vamos a crear un arreglo de nombres de flores. Entonces supongamos que yo quiero modificar el último elemento de este arreglo que se llama allium, por ejemplo. Entonces quiero cambiarlo.
Y si quiero hacer eso, pues simplemente escribo flowers y aquí le coloco el índice. Por ejemplo, este viene a ser 0, 1, 2, 3, este vendría a ser el 4. Si lo quiero modificar en la versión normal de JavaScript, pues podría decirle, seleccionar el índice 4 y ahora va a decir, por ejemplo, aquí fast, por ejemplo. Entonces, si yo vengo aquí y muestro por consola flowers y guardo y ejecuto nuevamente node with.js y doy un enter, pues vamos a ver que el valor que está devolviendo es fast al último, lo ha modificado. Pero de nuevo, esto está mutando el arreglo. Entonces, bajo la idea de que yo quiero alterar este valor, pero que me retorne un nuevo arreglo con el valor modificado, pues en lugar de modificarlo directamente, puedo utilizar la nueva función llamada with. Es decir, llamo flowers, el método with, ¿ok? Como pueden ver, esto no va a completar bien porque son métodos nuevos. Entonces este with lo que va a hacer es que va a tomar la posición que yo quiero modificar. Por ejemplo, vamos a tomar la posición 4. Y luego le coloco el valor con el que tiene que colocar. Entonces le digo fast. Entonces esto lo que va a hacer es que me va a retornar un nuevo arreglo. Yo voy a guardarlo en una constante que se llama update flowers, por ejemplo. Y de esta forma pues ya tendría el arreglo original. Y también puedo mostrar por consola el update flowers. Guardo. Y si ejecuto nuevamente esto, node with, vamos a ver que primero tengo el arreglo intacto, es decir, con los valores originales. Y luego tengo el valor modificado, pero todo dentro de un nuevo arreglo. De esta forma no he tenido que modificar el arreglo anterior. Y ya estaría. Prácticamente pueden ver que todos esos arreglos todos estos métodos de arreglos lo único que hacen es no mutar el valor original, porque justamente para poder hacer eso antes teníamos que copiar el arreglo, lo mutamos y ya utilizábamos el segundo arreglo copiado. Pero utilizando esto pues ya podemos hacerlo directamente sin necesidad de hacer una copia del arreglo. Ahora, si se preguntan dónde lo pueden utilizar, como les mencioné, desde la versión de Node 20 hacia adelante ya pueden utilizar estos métodos, es el que estoy utilizando. Pero si están en el frontend es probable que algunas versiones de su framework, si ustedes están utilizando una versión anterior, no esté disponible. Entonces lo que pueden hacer es ir en la página de Can I Use e ir buscando el soporte de cada uno de estos métodos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el findLast, pueden buscar el findLast y van a ver que aquí están disponibles prácticamente en cron de la 121 o 123 hacia adelante, o de la 97 a la 123. O luego pueden buscar también otros métodos. Por ejemplo, vamos a colocarle array with. Y como pueden ver aquí, el array with también lo tenemos disponible. Entonces sería cuestión de que ustedes vayan considerando estos métodos y dependiendo del framework que utilicen. Pero al momento de que ya estoy grabando esto, pues pueden ver que la mayoría está soportados en la mayoría de navegadores importantes. Ahora, aún así, si luego a futuro salen más métodos o este año se aprueban nuevos métodos en el estándar de ECMAScript, también hay un paquete que se llama Core.js, que es justamente un proyecto que nos permite poder utilizar las nuevas características de lo que se va probando en ECMAScript dentro de nuestros proyectos que ya probablemente estemos utilizando alguna versión anterior de JavaScript. Aquí lo que harían es que, por ejemplo, utilizando Core.js y llamando, por ejemplo, /actual/ la función que quieran, por ejemplo, aquí hay un flat map o un structure clone, pues pueden llamarlo y de esa forma ya pueden importar esos métodos. ¿Ok? Entonces lo mismo aquí, si nosotros quisiéramos un findLast, pues colocaríamos un actual y luego también colocaríamos un toSort, por ejemplo. Y ya de esta forma puedo importarlo. Pero bueno, en realidad es cuestión de tiempo nada más para que estos métodos se empiecen a utilizar un poco más. Sobre todo en el mundo de frameworks de frontend, donde por lo general no se trata de manipular los objetos, sino se tratan de copiarlos y retornar uno nuevo, es decir, no mutarlos. Entonces aquí va a ser mucho más común ver ese tipo de métodos cuando hablamos de programación funcional o programación enfocada al frontend. Y bueno, eso ha sido todo por el ejemplo del día de hoy. Si tienen alguna duda pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un siguiente ejemplo. Y muy bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olvides de suscribirte para estar atento a los videos que están por venir. Y recuerda que tienes el botón unirse, en donde allí podrás ver otros proyectos más extensos de inicio a fin, así como también acceso a videos extras. Al final de este video te dejaré otros tutoriales que tienen relación con el video del día de hoy para que puedas seguir practicando. Gracias por ver y seguiremos aprendiendo en un siguiente tutorial.